La palabra apócrifo se usa para designar a aquellos escritos que pretenden ser de una persona que no los escribió realmente. En materia teológica, se llaman apócrifos a todos los textos que pretendieron ser parte del canon de la Biblia, pero que no fueron aceptados como tales. Los hay tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Incluso muchos de los textos apócrifos del Antiguo Testamento son aceptados solo por la Iglesia Católica y rechazados por el resto de las iglesias cristianas. Pero de todos los libros apócrifos que existen y que afirman ser parte de la Biblia, sin duda, los más interesantes son los evangelios apócrifos. Se calcula que podrían ser entre 40 y más de 100, y todos cubren aspectos que los evangelios canónicos no cubren sobre la vida, infancia y muerte de Jesús de Nazaret. En los mismos encontraremos detalles que te van a sorprender y que nos permitirán comprender por qué fueron vetados o prohibidos. Y es que un evangelio apócrifo en el fondo es eso, un evangelio prohibido. Prepárate muy bien porque estos son los 7 evangelios apócrifos más perturbadores de la Biblia. Número 7. Abrimos este top con un evangelio que, pese a no haber sido incluido en el canon oficial de la Biblia, fue muy popular en su tiempo, ya que fue producido por un sector importante de los discípulos de Jesús primitivos, los que fueron conocidos como ebionitas, y que se ubican dentro del espectro unitario del cristianismo histórico. Para los ebionitas, igual que aparentemente para los primeros discípulos de Jesús, Jesús de Nazaret no era Dios, sino un ser humano como cualquiera de nosotros, que fue elegido y seleccionado por Dios y adoptado al momento de su bautismo para ser el Mesías de los judíos y gobernar al mundo. Jesús era para los ebionitas un líder político más que espiritual. Lo diferente de los ebionitas es que para ellos Jesús era hijo de José el carpintero, no hijo de Dios. No creían que María fuera virgen al momento del embarazo, ya que en el evangelio de ellos se narra que José la embarazó como cualquier hombre embaraza a una mujer. Por lo cual Dios llega a ser padre de Jesús por adopción durante el bautismo. Pero la influencia greco-romana se fue introduciendo en el cristianismo y poco a poco se fue dando mayor preponderancia a Jesús como hijo directo de Dios, luego como un semidios que bajó del cielo y finalmente como Dios mismo encarnado, lo cual dio paso a la doctrina de la Trinidad en el siglo IV de nuestra era. Lo cierto es que los ebionitas nos dan un reflejo muy exacto de lo que creían los discípulos más antiguos de Jesús y concuerda más con lo que dicen los evangelios canónicos. Un detalle curioso del evangelio de los ebionitas es un llamado al veganismo más extremo, algo que hoy, 2000 años más tarde, está cada vez más de moda. Obviamente este evangelio fue llamado herético por los sectores trinitarios que fueron apareciendo con los siglos en la historia del cristianismo, y dicha disputa entre trinitarismo y unitarismo se ha mantenido por siglos, ocasionando innumerables persecuciones y conflictos religiosos dentro del cristianismo. Algunas mentes célebres de la historia que tenían creencias parecidas a los ebionitas fueron John Milton, John Locke, el padre del liberalismo, Miguel Servet, quien descubrió la circulación de la sangre, y ni más ni menos que Isaac Newton. Todos estos referentes históricos sostuvieron que los ebionitas tenían razón y que Jesús
era un ser humano como nosotros y no una deidad ni un ser de origen celestial. Número 7. Número 6. Vamos a suponer que no eres muy adepto a la lectura de la Biblia, por lo cual, al ver la famosa película de Mel Gibson, ¿quién no se siente indignado y conmovido ante la tortura de Jesús? Un tipo que nunca empleó un arma ni agredió a nadie, amigo de pecadores, pobres, prostitutas y recaudadores de impuestos, es acusado falsamente de sedición y sentenciado a una de las muertes más terribles, no sin antes ser maltratado de formas indecibles. ¿Quién no deseó ver que estos tiranos y sanguinarios recibieran su merecido por lo que le hicieron a Jesús? Los evangelios apócrifos a veces parecen llenar algunas de las necesidades humanas más básicas, y en esto el evangelio de la venganza del Salvador no se queda atrás y nos brinda una secuela en la forma de una venganza casi hollywoodense, en el cual el nazareno es vengado de forma justa, pero terrible. Una enciclopedia experta en el tema nos resume el contenido así. Titus fue un gobernante local bajo el emperador Tiberius. Titus, que sufre de cáncer de rostro, escucha a Natán, un comerciante árabe de Judea, acerca de los milagros de Jesús. Al aceptar a Jesús como Señor y condenar a los judíos que lo ejecutaron, Titus se cura de inmediato del cáncer. Él envía por Vespasiano y juntos parten hacia Judea, donde destruyen Jerusalén para vengar a Jesús. El evangelio comienza su venganza contra los judíos, aunque, para ser justos, hay que recordar que la totalidad de los primeros discípulos de Jesús, de hecho, fueron judíos. Por lo cual decir que los judíos no aceptaron a Jesús es un error, porque hubo muchísimos que sí lo hicieron y también hubo otros que no. Pero en este caso, el peso de la venganza cae sobre los judíos como pueblo y Jerusalén es destruida, algo que sucedió en la vida real de hecho. Tiberio se cura con el velo de Verónica y acepta el cristianismo. Poncio Pilato es encarcelado y muere tras las rejas. Aquí leemos que el otro responsable de la crucifixión de Jesús, Poncio Pilato, también las paga a pesar de haberse lavado las manos. Pilato es encarcelado y con esto todos los involucrados en la muerte de Jesús terminan mal. Y Jesús es vengado y reivindicado. Una secuela con final feliz. La segunda parte que todos hubiéramos querido leer, sin duda alguna. Y quizá eso justifique la popularidad de este evangelio apócrifo, que sin embargo no fue incluido en las escrituras de la Biblia oficial. Pero no deja de dar cierta satisfacción. Número 6. Número 5. El evangelio árabe de la infancia pertenece al género protoevangelio. Es decir, son el tipo de evangelios apócrifos que intentan cubrir los sucesos acontecidos durante la infancia de Jesús. Un dato curioso. La célebre escritora de novelas vampíricas, Anne Rice, escribió un relato en este género de protoevangelio, hablando de la vida de Jesús durante su infancia, que fue llevada exitosamente a la pantalla grande y titulada El Mesías.
Es comprensible la popularidad de este género. Todos queremos saber cómo fue la infancia de Jesús, y los evangelios canónicos son bastante escuetos en el tema. El evangelio árabe de la infancia tiene un detalle muy curioso. Da mucha información sobre el prepucio de Jesús y lo que sucedió con él mismo una vez fue cortado. Debemos recordar que Jesús fue judío y que fue circuncidado el 8º día como todo varón judío. En este evangelio prohibido hay un apartado sobre la circuncisión. Se dice que la anciana israelita que realizó dicho procedimiento separó el prepucio o el cordón umbilical, o tal vez ambos, y los puso en un recipiente pequeño de aceite de nardo para llevarlo a su hijo, dedicado a la elaboración de perfumes. No obstante, consciente de su valor inmaterial, la anciana le advirtió: «Guárdate de vender esta botellita de nardo, aunque te ofrecieran 300 denarios por ella». Para rematar, en la historia se nos revela un hecho que es algo así como un easter egg del relato bíblico. El evangelista narra que el contenido de este recipiente fue el que muchos años después utilizara María Magdalena para perfumar el cabello y los pies del Jesús adulto. Vale decir que, de acuerdo a este evangelio, Jesús de Nazaret fue perfumado con su propio prepucio disuelto en perfume. Curioso, por no decir más. Número 5. Número 4. Lo que mora en el 4º lugar pasaría sin pena ni gloria por la historia y por este top, de no ser porque incluye lo que es para muchos una de las profecías de cumplimiento moderno más exactas atribuida a evangelio apócrifo alguno. Y es que en el evangelio griego de los egipcios se predice que antes del apocalipsis y después del fin del mundo se volvería habitual la transexualidad en el ser humano, y de hecho habla de que se impondría una condición claramente referida al no binarismo, como si quien escribiera el evangelio estuviera adelantándose milenios a su era, hojeando los debates sobre género de nuestro actual siglo XXI. Este evangelio consiste en un diálogo entre Jesús y Salomé, en una de cuyas partes Salomé pregunta por el advenimiento del Apocalipsis, pidiendo una señal. Recibe entonces una respuesta enigmática de Jesús. Preguntando a Salomé cuándo llegarían a realizarse aquellas cosas de que había hablado, dijo el Señor: «Cuando oyéis la vestidura del pudor y cuando los dos vengan a ser una sola cosa, y el varón justamente con la hembra, no sea ni varón ni hembra». Notemos que en este evangelio prohibido, Jesús no condena esta condición en sí, ni afirma que sea mala ni buena. Simplemente dice que sucederá y que esto será una señal del fin. Infinidad de sectas se han aferrado a este evangelio apócrifo para decir que el fin del mundo se encuentra eminentemente cerca, ya que es en tiempos recientes, para ser exactos en la última década, que el género no binario ha tomado una absoluta relevancia pública y se ha vuelto foco de debates interminables en todas las redes sociales. Número 4. Número 3. Este evangelio apócrifo trepa tan alto como el puesto número 3, pues, pese a no ser incluido en el canon oficial de las Escrituras, es el origen de una creencia central de la Iglesia Católica, una
que no formaba parte de las creencias de los primeros cristianos y que fue introducida en el catolicismo mediante el credo de Atanasia, varios siglos después de la muerte de los apóstoles. Se trata de la doctrina del descenso de Cristo a los infiernos. Según esta doctrina católica, Jesús no estuvo muerto durante 3 días, sino que esos 3 días bajó a los infiernos a predicarle a los espíritus y, según algunos, eso incluía los espíritus de los mismísimos demonios y patriarcas que murieron antes de su redención. Esta confusión nace debido a que originalmente el infierno era visto no como un lugar de tormento y castigo, sino como un lugar de reposo, lo cual derivó en la doctrina católica del limbo. Es en este evangelio apócrifo donde nace esta extraña creencia de que Cristo descendió a los infiernos. Según este, hubo 2 personas que, estando en el infierno, fueron resucitadas por Jesucristo. Pocos evangelios apócrifos han tenido tan gran influencia en el desarrollo de lo que posteriormente llegaría a ser la Iglesia Católica Apostólica Romana, sin llegar a ser parte de su canon, y pocos son de hecho tan misteriosos en sus enseñanzas. Número 3. Número 2. Su nombre de por sí es bastante llamativo y su contenido se encuentra perdido por completo. Lo que sabemos del llamado Evangelio de Eva se conoce por las citas que hace Epifanio de Salamina, uno de los padres de la Iglesia Católica, quien, de hecho, dedicó parte de su obra a denostarlo y criticarlo ferozmente. Y es que al leerlo, uno llega a entender por qué este evangelio apócrifo terminó tan perdido y fue tan atacado por los cristianos primitivos. Escucha esto. Su contenido puede sonar repulsivo y no apto para oídos demasiado sensibles, incluso en pleno siglo XXI, ya que describe relaciones sexuales y una que otra práctica exótica de forma muy gráfica. Basados en este evangelio, una secta antigua llamado los Borboritas lo usaban para justificar el amor libre y el sexo enfrenado en todas sus formas. De hecho, este evangelio apócrifo contenía instrucciones para practicar el llamado coitus interruptus. Esto es, para los no entendidos, el acto de derramar el semen fuera de la vagina al finalizar el acto sexual. Con un detalle extra brindado por este evangelio que recomendaba hacerlo en plena reunión, invitando a los espectadores a masticar, comer y tragar dicho semen como si se tratara de una comunión. Este evangelio le resultó desagradable a todos y la secta de los Borboritas fue vilipendiada por este tipo de descripciones explícitas, de las cuales nos han llegado solo las menos escandalosas. Imaginemos cómo serían aquellos fragmentos que, sin poder siquiera ser citados por lo repulsivos, han quedado perdidos en el océano del olvido de la historia. Número 2. Número 1. Su nombre es sinónimo de traición. Judas fue el traidor por antonomasia y pocas figuras históricas han sido tan denostadas y demonizadas como este, quien fuera en su momento uno de los 12 elegidos por el mismísimo Jesucristo para ser su apóstol. Pero,
¿Nunca te preguntaste si había otra versión de la historia? ¿Y si Judas hubiera sido en realidad el héroe y no el villano? El evangelio apócrifo más misterioso de todos responde precisamente estas cuestiones. Escrito en tercera persona, el texto es un diálogo entre Jesús y sus discípulos, especialmente Judas, quien aparece como el discípulo favorito de Jesús. Según este evangelio, producido por los gnósticos en los primeros siglos, Judas entregó su maestro a los romanos, pero con un giro en la trama. Él no lo traicionó, sino que seguía órdenes del propio Jesús, quien profetizó: tú serás el 13º y serás maldito por generaciones, y vendrás para reinar sobre ellos. De acuerdo a la página 47 del manuscrito, un experto en escrituras antiguas sobre el Evangelio de Judas nos explica que el Jesús que presenta este Evangelio es desenfadado. Mientras en los Evangelios oficiales Jesús de Nazaret nunca se presenta con malicia, en este texto, en cambio, Jesús se ríe con frecuencia de los malentendidos de los demás discípulos y de su devoción. En particular, se ríe de modo sarcástico, mofándose de la ignorancia ajena. Pero lo más llamativo es que en este evangelio, Jesús dice que Judas es su discípulo favorito y urde un complot junto con él para que lo entregue, la cual se considera la tarea más difícil de todas, para así poder cumplir con su misión de ser sacrificado, lo cual Judas hace y es premiado por ello. Es decir, el villano, el traidor en este evangelio, no solo es redimido, sino que en un giro de los acontecimientos es nada menos que el agente secreto de Jesús, el héroe de toda la historia. Un hecho absolutamente misterioso y que nos deja en claro el por qué este evangelio no fue incluido en la Biblia, sino también por qué fue oculto y prohibido durante tanto tiempo, ya que su contenido fue de hecho descubierto y traducido muy recientemente. Número 1. Si el video te gustó, apreciaría mucho dos cosas: que le dieras pulgar arriba y que comentaras algo. Me encanta leerte. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.